Hola, ¿qué tal amigos de Biomagnetismo y Salud? Les saludamos con mucho gusto, esperamos que se encuentren todos muy bien y lo prometido es deuda. Muchos comentarios he tenido por parte de ustedes en los videos que hemos subido sobre mm, una guía o fundamentos, como vamos a llamar este video, de qué es el biomagnetismo, cómo entenderlo, cómo atreverme a, recuerdo una suscriptora que nos decía, "Mm, por favor, doctor, ayúdenos o oriéntenos porque todavía no me atrevo. Le agradezco mucho la información, pero todavía no me atrevo. Después de este video, espero que se atrevan y estoy seguro que se van a atrever. ¿De acuerdo? La técnica que estamos nosotros el día de hoy abordando es la técnica tal cual de pares biomagnéticos desarrollados por el Dr. Gois con la base de Breuering-Meyer y básicamente vamos a hablar en primer término para que no se me confundan, perdón, con los diferentes testeos o rastreos que hacemos en el cuerpo. Vamos a empezar con el rastreo general, ese que te hace como base tu terapeuta o que tú mismo has visto en la información que tienes o que has visto quizá en la red, que se basa en un rastreo de 300 pares, 315 pares más unos que se han anexado. Por supuesto, vamos a también hacer un video que les ayude a entender esta lista de pares y aprendérsela. Es muy importante aprenderse esta lista de pares. También les voy a ir dando orientación sobre a qué nos ayuda determinado par o qué significa cuando salga determinado par. Es muy importante tener esta información porque si quieres ser verdaderamente un terapeuta que tenga resultados, que pueda darle respuestas a sus pacientes, eh, necesitamos meternos bien, necesitamos ver los pares, conocerlos, conocer su orden y es fácil. El cerebro, aunque no lo crean, 315 pares los registra en un lapso de, en su totalidad, de 2 a 3 meses, para entenderlos y que lo podamos decir tal cual como un rosario. Por supuesto, también les vamos a hablar en otro video, para que no se haga muy largo este, sobre el rastreo que es resumido. Muchos terapeutas ya con la práctica aplicamos ese tipo de rastreo, que es, digamos, enfocándonos a los órganos y tomando en cuenta sus resonancias. Pero ahorita vamos a empezar por la base. Ya no me desvío más, quise darles una introducción para que entiendan más o menos de qué va este video y que puedan no solo entenderlo ustedes, sino las personas que a veces se nos acercan y que nos dicen, ¿a poco con imanes y con ponerlos en el cuerpo vamos a sanar cierta enfermedad? Bueno, ojalá que a través de este video podamos resolver sus dudas y que sobre todo el biomagnetismo te va a convencer o vas a saber que no es una práctica más de medicina alternativa, que por favor no me malentiendan, todo lo alternativo tiene su crédito. Muchos terapeutas deben haber aquí que manejan este tipo de medicinas, pero lo que hemos visto que hace o que logra el biomagnetismo, incluso combinado con otras terapias alternativas que ustedes manejen, por supuesto que sí. Funciona y funciona. El ver cómo se reduce una tumoración, que esa va a ser la parte final de nuestros cursos, y cómo se hace calcio, es una cosa impresionante. Esto lo vivimos con el doctor Frank Gois
en una de sus prácticas que realizábamos en ese tiempo con él y fue impresionante como una tumoración que estaba creciendo en una mama, mediante el tratamiento se calcifica y es una cosa que quiere salir del cuerpo, es decir, el cuerpo quiere expulsarla porque ya no lo reconoce como algo que está en él, que debe estar en él, y fue una cosa verdaderamente relevante. A partir de ese punto yo creí en el biomagnetismo, amén de que para mí la homeopatía es la base, pero por supuesto que el biomagnetismo tiene grandes efectos. Y solamente cuando las personas escépticas nos digan, no creo en tu pseudociencia, porque he escuchado muchas veces esos términos, eh, acuéstenlos en una camilla, eh, háganles un rastreo. Igual ellos pueden darnos luz sobre qué es lo que creen que padecen o lo que pudiéramos tratarles, pero mediante un rastreo ellos van a ver la diferencia que es esta terapia. En fin, comenzamos. ¿Cómo es el biomagnetismo o cómo surge? Surge en los años 70, avanza en los años 80 con nuestro apreciado doctor Isaac Gois, no muy permitido por las autoridades de ese tiempo, callado por las autoridades en cuestión de medicina en este tiempo, aquí en México, pero esa es otra cuestión que queda de lado. Él lo explica en muchos congresos, incluso él llora al respecto, porque imagínense tener en las manos esta posibilidad de sanar. Yo siempre lo he dicho, nuestro doctor Gois no es de este planeta, es una persona que nos trajo un conocimiento bárbaro, pero básicamente, por supuesto, basado en esta ley de que, pues, de magnetos, de energía, eh, tal cual como si estuviéramos hablando de la ley de gravedad, pues también existen cargas magnéticas que viajan a través de nuestro cuerpo, que están en nuestro cuerpo y que a través de ellas podemos entrar y modificar, en este caso, con el porcentaje de hidrógeno, que es el pH que tenemos en la sangre, y poder nivelarlo para que comenzamos ya. Nuestro pH ideal, bueno, se dice que es un 7, pero podemos estar entre 7, para abajo podemos bajar a un 6.7 y para arriba a un 7.3. ¿Qué sucede cuando este pH se ve afectado? Es decir, cuando nos vamos mucho a la alcalinidad o a la acidez, acidosis, en su caso, o, o alcalosis del otro lado, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos este fenómeno en el cuerpo, que todos lo tenemos? Bueno, pues pueden suceder que en nuestro organismo se desarrollen patógenos, virus, bacterias, hongos, que no deben de estar ahí. Hay ciertos niveles de pH, tanto alcalino como ácido, que favorecen el crecimiento de cierto tipo de patógenos. ¿Ok? Entonces, a través de la energía magnética, el biomagnetismo, la resonancia entre elementos, es decir, ponemos un imán negativo y un imán positivo para tratar cierto padecimiento o cierta disfunción o cierto desbalance en el pH que está afectando la naturaleza de salud normal de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer este diagnóstico? Muy bien. Nosotros vamos a tener un paciente que nos llega, un familiar, un amigo, o incluso nosotros mismos. Vamos a ver más adelante cómo tratarnos o hacernos una lectura propia. Pero cuando nos llega un paciente o una persona que quiere ser tratada a través del biomagnetismo,
Por supuesto que ellos van a llegar a decirnos, doctor, tengo esto, me diagnosticaron esto, estos son mis exámenes, salieron estos resultados, aquí los tiene. Perfecto. Nosotros podemos hacer una lectura médica, si gustan, es útil, nos damos una referencia sobre qué es lo que trae el paciente, pero yo siempre recomiendo, ok, tomar en cuenta lo que nos está diciendo el paciente, por supuesto, pero acostarlo en la camilla y empezar a hacer un rastreo completo. ¿Para qué? Para entender a través de nuestro tratamiento qué es lo que está padeciendo el paciente o qué es lo que trae el paciente. Porque a veces eh, ellos pueden traer un diagnóstico y nosotros podemos estar reconociendo un cáncer, tal cual, así se los digo. O un infiltrado, que también vamos a ver fenómeno tumoral en próximos videos. Todo esto se los prometo que lo vamos a ver porque es parte de ir avanzando en el conocimiento del biomagnetismo. Por ahorita estamos en las bases, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que nosotros no le vamos a decir o no recomendamos decirle al paciente, sabe que no, usted está muy grave, usted tiene un cáncer. ¿Y saben quién nos enseña esta base? El doctor Goiz. Él decía, eh, ve lo que tiene el paciente, cura y calla. No es necesario que le expliques, no es necesario que lo espantes, no es necesario que lo llenes de ideas. Tú nada más le vas a decir, ok, encontramos tales pares, ya tratamos esto, lo que traía, y si nosotros vemos que el paciente requiere de más tratamientos de reforzamiento, por supuesto que lo vamos a citar de acuerdo a la gravidez que nosotros veamos en la enfermedad que traiga, ¿no? O en el desbalance eh, de salud que pueda presentar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer a través de este rastreo? Vamos a dar un diagnóstico, un tratamiento. El diagnóstico va a ser un diagnóstico etiológico, es decir, basado en el origen. Nosotros no vamos a dar pastilla tratando de curar lo que el paciente ya trae. Nosotros vamos a ir a la raíz. Este es el pilar fundamental del biomagnetismo. Curar desde la raíz, desterrar, quitar programaciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a acostar a nuestro paciente en una camilla, tratando ya sea hiperacidez, que esto va a causarnos acortamiento de la materia orgánica a manera general, o la hiperalcalinidad, que esto causa distensión de la materia orgánica. Y ahí es cuando empiezan los padecimientos, ¿de acuerdo? De la distorsión del pH, ya sea de ácido a alcalino. Entonces, tenemos a nuestro paciente sobre la camilla y, por supuesto, bueno, esto es algo muy personal, eh, que como terapeuta yo aplico. Yo siempre me encomiendo al Espíritu Santo, que Dios actúe sobre mi tratamiento y sobre el paciente. Pero ustedes, por supuesto, pueden hacer esto o no pueden hacer esto, ¿no? Pueden encomendarse a una divinidad, a la energía cósmica, a la gracia divina en perfecto orden divino para atender al paciente. Eso es algo muy personal, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. ¿Con qué vamos a tratar al paciente? Importante. Nosotros usamos imanes. Los imanes idóneos, por supuesto ya los han visto, vienen forrados. El polo, o bueno, el lado negativo, viene forrado de negro y el lado positivo de rojo. En este método, ¿de acuerdo? Hay otros métodos que invierten los colores, pero nosotros estamos hablando del Dr. Goiz y de, por supuesto, la base de Brading Mayer, ¿de acuerdo? Entonces, importante, cuando ustedes vean en nuestros videos que se marca un círculo
negro quiere decir que el negro va a ir hacia la piel. Cuando marcamos un círculo rojo quiere decir que el rojo va a ir hacia la piel. ¿De acuerdo? La carga negativa se forra de negro, va hacia la piel el negro. Está forrado, pues. La carga positiva está forrada de rojo, va a ir hacia la piel el rojo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, imanes. Trabajamos con imanes desde 1000 Gauss hasta 10.000 Gauss idóneamente aquí en el consultorio. ¿De acuerdo? Hay gente que trabaja con más cargas, pero con muchas reservas y yo no lo recomendaría tanto. Es más que suficiente, incluso en un promedio de 4000 Gauss, estamos perfectos para hacer una terapia con suficiente fuerza. ¿De acuerdo? Hay ciertas prohibiciones que es muy importante que lo veamos. Y lo quiero abordar en este momento para que no se me olvide. En la zona de cabeza no vamos a aplicar o no vamos a colocar imanes de neodimio, solamente de ferrita, porque el cerebro es delicado. Entonces, entre menos fuerza en la carga apliquemos al cerebro con imanes de ferrita, lo podemos tratar. Hay algunos terapeutas que nos hablan de esto, maestros que nos han hablado de esto, que podríamos, si llegamos a utilizar un imán de neodimio, en la cabeza, que tenga mucha carga, podemos crear pequeñas hemorragias, ¿no? E incluso llegar a lo mejor a causar ciertos derrames que no queremos causar, ¿de acuerdo? Entonces, claramente lo dejamos. Imanes de neodimio no en cabeza. De cuello para arriba son de ferrita. ¿De acuerdo? Eso es súper importante, que muchos maestros no nos lo dicen. Siguiente. Si el paciente tiene marcapasos, vamos a hacer un área puede ser unos 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros alrededor del área de cardias del corazón. Y no vamos a impactar ahí imanes. ¿Por qué? Porque el marcapasos tiene pila y no queremos afectar el funcionamiento del marcapasos. Tampoco queremos, existe ciertos pares que pueden indicarnos embarazo. Sería ovario trompa. Este par generalmente nos va a estar indicando un embarazo verdadero, entonces no lo vamos a impactar. ¿Por qué? Porque podemos estar causando un aborto. Nos lo marca el rastreo, no lo impacten. ¿Por qué? Porque puede estar existiendo un embarazo y podemos estar provocando un aborto. ¿De acuerdo? Esas son las tres cosas que para mí son fundamentales y que las tomo en cuenta cada vez que hago mi rastreo, ¿ok? Que estamos en tratamiento con personas, ¿de acuerdo? Mujeres en edad fértil, si nos sale ese par, descartado, no lo tocamos, no lo impactamos, ¿de acuerdo? Segundo, marcapasos, tener cuidado, preguntar a personas que lleguen, no solamente de gente de edad, sino simplemente al paciente que llegue. Siempre tenemos que estar asegurándonos de dar un buen tratamiento y de no complicarle la vida al paciente. Entonces, preguntas importantes. ¿Marcapasos? Si no, perfecto, lo considero. Este par no debo aplicarlo porque puedo estar causando un aborto. Y tercero, para ya cerrar este tema, del cuello para arriba, imanes de qué? ¿Qué es lo que dijimos? De neodimio no se aplican, únicamente de ferrita. Y 4000 Gauss es el promedio. No se suban más al gaussaje. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a la base. Con este tratamiento a base de cargas magnéticas, estamos tratando
el pH, el porcentaje de hidrógeno que tenemos en la sangre del paciente. ¿Para qué? Para atacar virus, para atacar bacterias, para atacar hongos, para atacar parásitos, cualquier fenómeno, ya sea biológico, esos que acabo de mencionar, o algún fenómeno biofísico, alguna disfunción en el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro hígado está funcionando mal, lo vamos a despertar. Si nuestros riñones están funcionando mal y estamos reteniendo agua, lo vamos a despertar. Si estamos teniendo retención de líquidos en pulmones, vamos a impactarlos porque esta es una disfunción. ¿Ok? Entonces, importante, el tratamiento con imanes, estamos tratando, puede ser patógenos o alguna disfunción. No se preocupen por explicar mucho esto en un inicio. El mismo cuerpo habla. Ahora, cuando las personas tienen escepticismo o esta duda sobre ¿y cómo lo haces y por cómo es que logras a través de imanes curar a las personas? Muy bien. Este fenómeno se basa en bioenergética, y en kinesiología. ¿De acuerdo? El cuerpo mismo va a hablarnos y a través de la energía vamos a lograr que el cuerpo nos transmita a través de un rastreo bien hecho qué es lo que le hace falta, qué es lo que está padeciendo, qué órgano está sufriendo, qué hongo con bacteria y virus y patógeno y algún parásito se están uniendo para crearme este quiste o bueno, después hablaremos de toda la parte de fenómeno tumoral. Pero es decir, existen fórmulas que se combinan para causar muchos conflictos en el cuerpo. Entonces, espero que hasta este momento se haya entendido cuál es la base del biomagnetismo, cargas magnéticas que van a entrar a nuestro cuerpo a través de los imanes bien colocados y, por supuesto, ayudarnos a que el pH sea el ideal y que alguna disfunción que esté por ahí avanzando o surgiendo o ya establecida en nuestro cuerpo despierte. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ya a la parte de que el paciente está acostado en una camilla. Vamos a hacer que sus pies salgan un poquito de la camilla. ¿Okay? No me hagan muchos de nuestros practicantes empiezan a hacer el rastreo subiendo mucho los pies. No hagan eso, es muy cansado. Tomen los pies de manera que sea cómoda para ustedes. Incluso muchas veces ya cuando a veces llegamos a tener hasta 25 pacientes en la consulta. Llega un punto en que cansa, por supuesto, el rastreo cansa. Entonces, cuando ya se sientan cansados, vamos a incluso poner los codos. Ojalá pudiera yo darles una imagen, voy a buscar una imagen. Los codos sobre el fémur, tal cual, sobre las piernas, sobre los muslos. Entonces vamos a apoyarnos un poco porque el baile que hacen los pies, pues es este baile que se hace en este movimiento con nuestras manos tomando el pie en su talón y mientras vamos preguntando los pares que tenemos que preguntar, en el orden que se tienen que preguntar, el cuerpo va a hablar. Y aquí entramos entonces sí a lo que vamos a ver en terapia. La pierna izquierda generalmente es la que nos va a hablar, ya sea que se acorte o que se alargue. Cuando nosotros ya tenemos, ustedes ubíquense que ya tienen al paciente enfrente de ustedes, ¿ok? Es un paciente que llegó y que le dijo, doctor, me siento muy mal, tengo el azúcar muy alta, me mareo, tengo la presión alta, todo lo que nos dicen. Acuérdense que ellos van a hablar primero
déjenlos hablar antes de la terapia. Durante ya los pares colocados traten de que no hable. ¿Okay? Estas son recomendaciones que tenemos por parte de nuestros maestros de años y que nos funcionan a nosotros. Entonces el paciente está enfrente de ti, vas a tomar sus pies y vamos a preguntar. Fulanito de tal. Vamos a empezar el rastreo en tu cuerpo. Todo esto lo vas a decir mentalmente, ¿ok? Si quieres decirlo en voz alta, puedes decirlo en voz alta. ¿De acuerdo? Ya les dije que yo siempre me encomiendo a que la divinidad me dé la posibilidad de sanar siempre a mi paciente. Entonces, vamos a preguntar, tomando los pies del paciente y haciendo un baile, que ustedes lo han sentido, que es un baile en el que los movemos de manera que los pies están flojos. Vamos a decir, ¿cuál es tu sí, fulanito de tal? ¿Cuál es tu no, fulanito de tal? El cuerpo, y esto siempre nos lo decían nuestros maestros en psiquiatría, va mucho más allá de la conciencia. El cuerpo, esta respuesta que estamos teniendo en las piernas del paciente, ¿de dónde creen que viene? Del inconsciente. Aunque no lo crean, el paciente, el cuerpo, está hablando a través de la kinesiología y de la bioenergética el inconsciente. ¿Ok? Entonces vamos a decir, por ejemplo, Pedrito, Pedrito, bailando los pies. Me vas a decir cuál es tu sí. Generalmente, generalmente, porque no siempre es así, la pierna derecha se va a alargar. Muy bien, Pedrito, ¿cuál es tu no? La pierna derecha se va a cortar. Hay personas, hay pacientes que siempre decíamos, trae la polaridad invertida, ¿no? Esa era como la broma, pero en realidad sí es así. La lectura que nos dan es al revés. A lo mejor la respuesta de Angélica, que venga a terapia. Su pierna se va a cortar al decirnos sí. Y su pierna se va a alargar al decirnos no. O a lo mejor, cuando nos diga sí, sus piernas se van a poner parejitas. Y cuando nos diga no, su pierna se va a alargar o se va a cortar. Por eso es muy importante preguntar antes de empezar la terapia con los pacientes, ¿cuál es tu sí? ¿Cuál es tu no? ¿De acuerdo? En este baile de los pies lo vamos a ver. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Ya que tenemos el sí y el no, vamos a decirle, fulanito de tal, ¿me permites entrar en tu cuerpo para realizar una terapia bioenergética con pares biomagnéticos? Me va a decir sí o no. ¿De acuerdo? Generalmente los pacientes van a dar un sí. Esto es el cuerpo, pues si viene a ser sanado, por supuesto que son pacientes que quieren tener la salud que nosotros podemos proveerles. Han habido ocasiones en que los pacientes ya no quieren ser sanados, no quieren ser sanados, incluso pacientes terminales, entonces eso se respeta, ¿de acuerdo? Podemos incluso hablar con el paciente y decir, ¿hay algún bloqueo? ¿Qué está sucediendo? Tu cuerpo no me está respondiendo, ¿no? Podemos dar para esto, eh, les voy a dejar la ilustración, pero pasamos un imán alrededor del corazón
10 veces en dirección contraria a las manecillas del reloj. Esto, digamos, desbloquea emociones si es que el paciente viene negado. Pero vamos a poner un escenario en el que el paciente viene perfectamente abierto a la terapia y entonces está ya súper receptivo. A ver, les voy a hacer una pregunta para los que estamos en la base. ¿En dónde nos fijamos? En los pies del paciente. ¿Nos fijamos en las puntas? ¿Nos fijamos en el arco? ¿O nos fijamos en los talones? Bueno, la respuesta correcta es, nuestro enfoque va a ser, o la medida que vamos a tener es talones. Los talones nos van a decir si se alinean, si se acortan, si se alargan, ¿ok? Tu lectura hazla en los talones, ¿de acuerdo? Mide los zapatos que trae tu paciente. No, generalmente no traen los zapatos ideales que quisiéramos nosotros, que es suela plana, ¿no? Incluso hasta tenis con líneas marcadas para que veamos la lectura mucho más fácil. Tú fíjate en el talón, en lo redondito de tu paciente, del pie del paciente. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí espero que se haya entendido el tema. Esta es la introducción. Entonces ya tenemos el sí y el no del paciente. Y vamos a empezar a preguntar los pares. Desde el par 1 hasta el par 315. Y si quieren extenderse hasta el par, que ya son los que nos han puesto como nuevos, que llegan al número... ¿Por qué yo aplico hasta el 315? Bueno, pues porque yo aplico también reservorios, testeo reservorios o rastreo reservorios, rastreo emociones, que se va a hacer el siguiente video, muy importante. A veces las emociones nos traen disfunciones y atacando las emociones el paciente se libera. Hay dos formas de tratarlas de forma muy buena. La inmediata es un rastreo normal en camilla, como se hace con los pares base. Pero también hay un método en donde ya se entra más a manera de un proceso semiterapéutico y también impactando imanes y el sistema nervioso central. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Importantísimo. Si el paciente llega con los pies chuecos, es decir, que al momento de tú acostarlo en la camilla, donde tú hagas tu terapia, en la cama, donde sea, trae como que ya la pierna chueca. Es decir, que no tienen, digamos, eh, un nivel adecuado para hacer una lectura buena, que una pierna ya la traiga más alargada. Vamos a aplicar el par Gois, eso todos los terapeutas lo sabemos e incluso muchos lo ponen ya como base, el par Gois, tal cual. ¿Cuál es el par Gois? El par parietal derecho y riñón izquierdo, ¿ok? Que es como que atrásito de la oreja, del lado derecho, negro, acuérdense. Siempre el primero es negro hacia la piel. Y el segundo va a ser riñón izquierdo, rojo hacia la piel. Cuando nosotros aplicamos este Pargois, los pies toman como otra dimensión y se alinean. Entonces es mucho más fácil hacer la lectura. Entonces, así vamos a ir nombrando cada uno de los pares de la lista del par biomagnético, ¿no? De esta metodología que nos dejó el doctor Gois. Entonces, yo hago, como les decía, este rastreo base, el rastreo de reservorios, el rastreo emocional, el rastreo por patógenos. ¿Sí? Estamos sospechando, perdón, de algún infiltrado, es decir, alguna tumoración, o el paciente ya viene con un
diagnóstico de algún cáncer, algún tumor maligno o benigno incluso, se hace también rastreo de infiltrados. ¿Qué quiere decir esto? Buscamos qué es lo que está, cuál es esa gente que está creciendo en nuestro cuerpo para atacarlo. ¿Ok? Esta es una terapia completa que por supuesto les voy a ir transmitiendo. Esta es la base y seguimos con la base. Entonces vamos a empezar desde el número uno. ¿Cómo es? Pues espero que tengan su lista de pares. Si no la tienen, pídanmela y yo se las pongo incluso con audio para que ustedes vayan escuchándola y vayan aprendiéndosela. Entonces empezamos. Aductor, aductor, anexo, ano, angina, angina, ángulo, ángulo, ano, ano, antecuerno, antecuerno. Mientras que ningún par en nuestro cuerpo nos diga que lo necesita, nuestros pies van a estar normales. Es decir, en una postura normal o en un no. Cuando algún par, por ejemplo, que el paciente necesite el par número 9, apéndice timo, entonces la pierna, ¿qué creen que va a hacer? Se va a alargar. Y en ese momento yo voy a colocar el par apéndice timo a mi paciente. Y continúo con mi rastreo. Importantísimo. Por favor, no se me desilusionen. Para ser un biomagnetista o para ser un terapeuta que es apto, que es bueno, necesitamos aprender la base de nuestro conocimiento. Necesitamos tener bien aprendido lo que estamos aplicando al paciente. Créanme que yo tardé, eso fue lo que más me costó el aprender del par 1 al par 315. Pero yo en un testeo, y esto es rápido, lo puedes ir nombrando como Rosario, tal cual. Porque es el testeo y es el análisis más profundo y mejor hecho para el paciente. Siempre que un paciente llega a tu consultorio y te está confiando su salud, dale lo mejor de ti. Dale las mejores posibilidades que puedas ofrecerle para curarle. Entonces, yo empiezo desde el par 1 y termino el par 315 en este rastreo básico. Póngalo mientras que están desayunando. Es más, yo les voy a hacer un video para que lo estén escuchando constantemente. Ustedes me dicen si lo quieren por bloques o lo quieren de manera completa. Por bloques yo me lo aprendí. Ese es un tip que yo se los paso. Yo lo aprendí en bloques de 50 en 50. ¿De acuerdo? Ya cuando tienes la práctica y el repetirlo, logras que tu rastreo sea así, rápido. Porque incluso después puedes preguntar por decenas. Entonces, eh, si tienes alguna duda, por supuesto, cuál es la decena, pues la puedes consultar, no hay ningún problema. Pero créanme que ya en la práctica ya uno lo tiene aquí en la boca. Empezando con el primero, te sigues con los siguientes 9 hasta llegar a la decena. ¿De acuerdo? Entonces, pensando que idealmente ya hicimos nuestro rastreo, que entendimos bien cuál es el sí del paciente, perdón, y el no del paciente, y que tenemos nuestros imanes colocados, vamos a darle el tiempo pertinente para que se lleve a cabo la curación. Nuestros maestros nos decían, al minuto 15 ya el paciente tiene el efecto en los imanes, pero déjase los otros 10 minutos para que el paciente tenga o internalice a manera consciente e inconsciente que se está curando, que está teniendo un tratamiento que está siendo efectivo. También es muy importante tomar en cuenta que en relación al Ecuador, el tiempo que se deja el tratamiento, es decir, los imanes puestos en el cuerpo, pues va a depender de nuestro país. Por ejemplo, en México, pues el ideal es 20-25 minutos. Pero hay otros países que con 15 minutos lo logran. Hay otros pacientes que con 30 países, perdón. Entonces,
Dependiendo, ahí estamos haciendo el tiempo de México, pero si gustan, si tienen dudas, pónganmelo aquí abajo. Yo les digo en su país cuánto tiempo se debe dejar los imanes puestos en el paciente. Entonces, bueno, ya tenemos los pares colocados, esperamos el tiempo pertinente y, muy importante, al terminar ya nuestra lista de pares, vamos a colocar el par de talón. ¿Por qué? Porque este par siempre nos va a ayudar a que la crisis curativa, sobre todo cuando son pacientes primerizos, no sea más, no sea, digamos, significativa o fuerte. ¿Cuál es la crisis curativa? Podemos sudar más, podemos orinar más, podemos defecar más, podemos tener reacciones en las que el cuerpo se está desintoxicando. Entonces, para que esto no sea tan violento o no sea un proceso que sea agresivo para el paciente, ¿qué par vamos a colocar? Talón. Importante. Esa es como que la terminación después de haber puesto nuestros imanes. ¿Ok?